Me encontraba en una situación incómoda, una tensión latente que parecía flotar en el aire como una neblina densa. Aquella tarde, durante una reunión informal en casa de mi mejor amiga, algo inesperado sucedió. Mientras compartíamos risas y anécdotas alrededor de la mesa del comedor, una sensación extraña se apoderó de mí. «Oye, deja quieta esa pata», le dije al esposo de mi amiga, con un tono entre divertido y nervioso. Sus dedos jugaban con mi tobillo bajo la mesa, explorando terreno prohibido con una audacia que me desconcertaba. Él, con una sonrisa traviesa, respondió: «Pero si yo no quiero hacerlo, es mi pie que no me hace caso y te busca». Su respuesta me tomó por sorpresa, y aunque traté de mantener la compostura, sentí como el rubor ascendía por mis mejillas. «No juegues con fuego», le respondí, aunque mi propia voz sonaba más juguetona de lo que pretendía. Era un hombre encantador, sí, pero aquel juego peligroso nos estaba llevando por un camino que no debíamos transitar. El esposo de mi mejor amiga continuó con su provocación, alimentando la llama de la tensión entre nosotros. Comentaba con descaro sobre las posibilidades que podríamos explorar si esperábamos estar solos. Lo decía mientras saboreaba una banana con una picardía que me dejaba sin aliento. «Calla tus ocurrencias», le dije e intenté desviar la conversación, pero él persistía, desafiando los límites de lo apropiado. Sentí que la temperatura en la habitación aumentaba, como si el aire estuviera cargado de electricidad, y su propuesta resonaba en mi mente como un eco insistente. «¿Por qué no aprovechar que no está mi mujer?», insistió con una mirada que parecía atravesarme hasta lo más profundo de mi ser. Su audacia me desconcertaba, y aunque intentaba mantener la compostura, una parte de mí se debatía entre la tentación y el sentido común. «Esto no es normal», le dije tratando de convencerme a mí misma más que a él. Pero sus palabras y su mirada me envolvían en una red de deseos prohibidos, despertando emociones que preferiría mantener enterradas. Antes de que pudiera decir algo más, me levanté bruscamente de la mesa, sintiendo como el peso de la tensión se desplomaba sobre mis hombros. No podía permitir que aquel juego peligroso nos consumiera, no podía traicionar la confianza de mi mejor amiga, ni poner en riesgo nuestra amistad. Levanté parte de los platos y los llevé a la pila para lavarlos. El esposo de mi amiga se ofreció a llevar el resto de los platos, un gesto amable que se tornó en un encuentro lleno de tensiones veladas. A medida que caminaba hacia la pila, una extraña sensación me invadió, como si sus ojos ardientes estuvieran clavados en mi espalda, despojándome de cualquier confort. Cerré los ojos por un instante, tratando de alejar los nervios que se retorcían en mi interior. Pero sus palabras rompieron el silencio, envolviéndome en una red de desconcierto. «Te queda muy bien ese vestido, resalta muy bien tu figura, sí que estás bien formadita», susurró con su voz cargada de una intensidad que parecía traspasar las barreras del decoro. Su halago me tomó por sorpresa, y apenas pude articular una respuesta sarcástica. «No tanto como la figura de tu esposa», le dije yo. «Cada una tiene lo suyo», dijo él, sin tener pena ni vergüenza. Al llegar a la pila, mientras depositaba los platos, su presencia se hizo más tangible. Un roce intencionado, un contacto que traspasaba los límites de lo permitido. «Oye, ¿qué te pasa?», murmuré tratando de ocultar el desconcierto que se arremolinaba en mi interior. «¿Acaso engordaste, que no pasas por ese espacio?». Su respuesta fue un murmullo lleno de insolencia, una sonrisa que apenas se insinuaba en sus labios. «Creo que sí», respondió con una sonrisa pícara y desafiante. No quise prolongar la conversación, temerosa de lo que podría desencadenar. Pero antes de que pudiera apartarme, él se acercó aún más, su cuerpo rozando el mío en un gesto que me dejó helada. «Tranquila», dijo él, y pude sentir su aliento cálido en mi nuca. «No pasa nada, solo fue un rozón». Antes de que pudiera articular una respuesta, la voz de mi mejor amiga resonó en la habitación, interrumpiendo aquel momento de tensión. «Ay, qué alivio es hacer del baño», anunció ajena al tumulto de emociones que bullía bajo la superficie. Sus palabras fueron un bálsamo momentáneo, una excusa para escapar de aquella situación enrarecida. «Bueno, ¿qué más hacemos hoy?», preguntó mi amiga. Aunque la normalidad parecía haber regresado, en lo más profundo de mi ser, una semilla de inquietud había sido plantada, y sabía que las aguas tranquilas pronto se agitarían con la fuerza de un vendaval. A la mañana siguiente, el sol filtraba sus rayos por entre las cortinas entreabiertas de mi oficina, iluminando mi escritorio con una suave calidez. Sin embargo, mi mente estaba ocupada reviviendo los gestos juguetones del esposo de mi mejor amiga, que aún ardían frescos en mi memoria. «¿Qué pasaría si le diera una oportunidad?», me decía.
Entonces un escalofrío de emoción se deslizó por mi espalda ante el mero pensamiento. Enseguida me sacudí la cabeza con brusquedad, reprendiéndome a mí misma. Esos pensamientos, tan tentadores como fueran, eran completamente inapropiados. ¿Cómo podría siquiera considerar tal idea, traicionando la confianza de mi amiga y poniendo en peligro nuestra amistad? Antes de que pudiera seguir sumergiéndome en este turbio dilema emocional, la puerta de la oficina se abrió. Era mi jefe solicitando mi presencia en su oficina. Con el corazón latiendo con nerviosismo, me levanté y me dirigí hacia allí, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Al entrar, mi jefe me recibió con una expresión seria, y su mirada me atravesó con una intensidad que me hizo sentir incómoda. La empresa está muy agradecida contigo, comenzó, pero su tono no auguraba buenas noticias. Sin embargo, lamentablemente, debido a la situación actual, vamos a tener que prescindir de tus servicios. El suelo parecía desaparecer bajo mis pies mientras procesaba sus palabras. ¿Cómo podía ser, después de todo el esfuerzo y dedicación que había puesto en mi trabajo? La incredulidad y el pánico se entrelazaron en mi mente, pero traté de mantener mi compostura ante mi jefe. Siento mucho tener que darte esta noticia, continuó él, como si fuera una mera formalidad. Puedes pasar por recursos humanos para tramitar tus prestaciones. Y si deseas quedarte hasta el final del día, puedes hacerlo, pero ya no estás obligada. Asentí mecánicamente, luchando por mantener la compostura, mientras una marejada de emociones turbulentas amenazaba con desbordarse dentro de mí. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría enfrentarme a la incertidumbre del futuro sin el sostén de mi trabajo? Mientras abandonaba la oficina de mi jefe, sentí como si estuviera flotando en una neblina de confusión y desesperación. ¿Qué pasos debía seguir ahora? ¿Cómo podría reconstruir mi vida después de este golpe tan devastador? La pregunta resonaba en mi mente mientras me dirigía hacia la oficina de recursos humanos, con el corazón lleno de ansiedad y el futuro tan incierto como las sombras que se extendían ante mí. Pasaron 2 meses, y cada día parecía pesar más que el anterior. Mis intentos de conseguir empleo parecían desvanecerse en el aire, como si cada entrevista fuera una puerta cerrada tras otra. Devolver cosas adquiridas a crédito se convirtió en una rutina dolorosa, viendo cómo mis sueños se desmoronaban bajo la presión financiera. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente. La idea de gastarlos todos en la renta me resultaba asfixiante. Necesitaba un respiro, una pausa para pensar con claridad en medio de la tormenta. Así que tomé la decisión de regresar a mi pueblo natal. Fui directamente a casa de mi mejor amiga, buscando un poco de consuelo en su compañía. Quería despedirme de ella y su esposo antes de partir a mi pueblo. Pero al contarles mi situación, su reacción fue inesperada. «¿Te vas a ir?», exclamó mi amiga con una expresión de preocupación en su rostro. «No puedes irte así, ¿qué tal si esperas un poco más? Estoy segura de que pronto recibirás buenas noticias». Su esposo, siempre tan amable y comprensivo, asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Estoy de acuerdo con ella», dijo con su voz llena de calidez. «No tienes por qué preocuparte, aquí estarás bien y eres bienvenida, y estoy seguro de que las cosas mejorarán pronto». Me quedé sin palabras ante su generosidad. Acepté su oferta con gratitud y alivio en el corazón. Durante 15 días, me esforcé por resistir la tentación de caer en los brazos del esposo de mi mejor amiga. Cada momento a su lado era una batalla interna entre la lealtad y el deseo prohibido que crecía en mi pecho. Mientras mis manos se ocupaban en las tareas domésticas, mi mente divagaba hacia él, hacia sus gestos, su voz, su cercanía. Fue en una tarde cualquiera, mientras lavaba los platos, que sentí su presencia acercarse a mis espaldas. Un escalofrío recorrió mi piel cuando sus manos se posaron en mi cintura, atrayéndome hacia él. No pude resistirme más. Volteé hacia él, y en un impulso irresistible, nos perdimos en un beso apasionado. Luego, sin palabras, me tomó de la mano y me condujo hacia la habitación. Con el corazón latiendo desbocado y la boca reseca por la emoción, me entregué a él mientras ascendíamos juntos hacia las alturas del placer. Fue una experiencia embriagadora, una colisión de deseos largamente reprimidos, que finalmente se liberaban en un éxtasis compartido. Al salir de la habitación, regresamos a la realidad silenciosa que nos rodeaba. Sin una palabra, cada uno retomó sus actividades cotidianas. Pero al caer la noche, mi amiga irrumpió en casa con una sonrisa radiante, anunciando que su jefe me había aceptado en la empresa donde ella trabaja. En ese momento, un nudo de culpa y remordimiento se instaló en mi pecho.
Mientras ella me abrazaba con amor y gratitud, yo me sentía como una impostora, como una traidora que se ocultaba tras una máscara de alegría. Acepté el trabajo con entusiasmo fingido, pero en mi mente solo resonaba el eco de la traición hacia mi amiga. Con el paso de los días, mis visitas a su hogar se espaciaron, y mis excusas se multiplicaron. Ella pensaba que mi vida se había vuelto más ocupada con el nuevo empleo, pero la verdad era mucho más oscura. No quería volver a enfrentarme a aquel hombre del que me había enamorado irremediablemente, porque sabía que cada encuentro nos arrastraría más profundamente hacia el abismo de la pasión prohibida. Hasta el día de hoy, no puedo entender la razón del por qué tuve que enamorarme del equivocado. Porque tuve yo que poner mis ojos en él. Pienso y me digo, como si no hubiera más hombres en el mundo. Tengo un novio que está dispuesto a vivir conmigo. Pero sinceramente yo tengo miedo a que también me pase lo que yo hice con mi amiga. ¿Tú crees que debo intentar o simplemente quedarme sola? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.